Y le pregunto a usted que nos escucha o que nos ve en el programa, ¿cuántos mitos hemos escuchado sobre la fertilidad femenina y la edad, por ejemplo, con la que una mujer puede llegar a concebir? Bueno, son muchos y muchos mitos asociados también. Por eso justamente hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la fertilidad femenina, hasta qué edad se puede quedar embarazada y lo que ustedes también quieran preguntarle a nuestro especialista de lujo que tenemos hoy, que Nati justamente lo va a introducir en este momento. Sí, gracias al ginecólogo, el doctor Rodrigo, óigame, Luis Diego Carazo. Hace un rato estaba yo, que no me traicione la mente, le digo Rodrigo. Don Luis Diego Carazo, ginecólogo que ya en ocasiones anteriores ha estado con nosotros. Lo recibimos con este aplauso, doctor. Nuevamente, aquí en nuestro espacio que digo yo, es una oportunidad para ser mejores, y muchas veces con información podemos nosotros modificar incluso decisiones que vamos a tomar con respecto a nuestra salud o de seres queridos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ustedes, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y espero que esta información que vamos a compartir hoy sea de utilidad para todos. Doctora, a nosotras nos encanta cuando usted viene porque usted nos explica las cosas así muy cercano, con mucho conocimiento, y es experto en traerse mitos abajo. Así que yo creo que hoy no va a ser la excepción. Iniciemos. ¿Cuáles son esos principales mitos? Ya yo he adelantado algunos, pero usted debe escuchar todos los días muchísimo sobre el tema de la fertilidad femenina. Sí, hay muchas cosas, N cantidad de cosas, que si la edad, que si X posición para que sea varón o para que sea niña, que si tal día del ciclo para que sea varón o para que sea niña, que si la fase de la luna, que si se alinearon los planetas. O sea, hay 100.000 cosas diferentes que en realidad la gran mayoría no tienen ningún tipo de base científica, pero que la gente los dice y los dice con un aplomo que uno dice, pucha, este sabe y lo que me está diciendo es cierto. ¿Quiénes consultan más, doctor, o están más interesados en saber o en derribar esos mitos? ¿Las mismas mujeres o incluso la población masculina se interesa por saber esto? En general se interesan más las mujeres. Las mujeres siempre, por una cuestión tradicional, genética, como se le quiera decir, siempre están más interesadas en la maternidad, sobre todo porque son las que eventualmente tienen una fecha límite, que es en el momento en que entran ya en su periodo de menopausia. Los hombres, al contrario, seguimos manteniendo la capacidad de producir un embarazo prácticamente hasta el día que nos morimos, y es frecuente ver al señor de 80, 85 años que de un momento a otro se emparejó con una muchachita jovencita y la muchachita quedó embarazada. Pero nosotros seguimos teniendo esa capacidad de producir un embarazo. Y la mujer, una vez que entra en su etapa de menopausia, pues ahí se cierra ese capítulo y se abren otro montón de capítulos interesantísimos en la vida de la mujer, que son igualmente satisfactorios y que, o sea, no es que con la menopausia, como decían antes, y eso lo veía uno en pacientes de una cierta edad, es que ya cuando yo entro en la menopausia, ya me muero. No se muere, al contrario, renace y con un montón de cosas más, pero pues digamos que el capítulo de maternidad se cierra ahí. Doctor, ahora lo comentábamos, cada vez es más común ver mujeres de edad pues más avanzada y de edad en donde socialmente no se esperaba que tuvieran hijos. Inclusive lo vemos mucho con las actrices, con las artistas, ¿verdad? Que cada vez ellas, bueno, ya están en sus 50 o están en sus 40 y picos y comienzan con la maternidad. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿O ellas son, pues, tienen el beneficio de tener otros tratamientos? Cuéntenos. Ok. Desde el punto de vista médico, biológico exclusivamente, porque todas las razones sociales, profesionales, etcétera, y pues pueden tener una influencia, pero vamos a hablar de la parte médica propiamente. Se considera que la edad ideal para el embarazo es entre los 18 y los 35. Incluso, y como hablábamos antes, esa edad pues ha ido retrasándose la maternidad un poquito. Si nos acordamos, en la época de la colonia, las famosas fiestas de 15 años que nosotros seguimos haciendo aquí, eran cuando la familia presentaba en sociedad a su hija como una mujer casadera.
Ujú, ujú. Y ya de los 15 años para arriba empezaban a tener chiquillos. Y eso obviamente se ha ido retrasando. Y por dicha, además, el trabajo importante que se ha hecho aquí en nuestro país ha hecho que el embarazo en adolescente vaya disminuyendo en forma importante. Todavía no tenemos mucho, pero ha ido bajando. Pero sí, biológicamente hablando, lo ideal es que los hijos lleguen antes de los 35. ¿Por qué? La ovulación es un proceso que hace que las hormonas estimulen el mejor folículo que hay en ese momento para producir un embarazo. Es una selección biológica y mamá naturaleza siempre va a buscar perpetuar la especie y por lo tanto va a tratar de que tengamos en el proceso reproductivo el mejor ser humano posible que podamos obtener de ese embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en los primeros años de reproducción las mujeres van a ir, digámoslo así, utilizamos esa palabra, van a ir quemando sus mejores óvulos y conforme el tiempo va pasando, pues ya los mejores óvulos se nos van a haber ido y nos van a quedar unos óvulos de una calidad eventualmente un poquitito menor. Y eso va a ir progresando. Al punto que, como digo, ya para arriba de los 35 años, teniendo la edad como un factor independiente, aislado, se considera que el embarazo empieza a tener un riesgo y para arriba de los 40 se considera de alto riesgo. ¿Y qué pasa? Bueno, que además la paciente que tiene más de 40 años no va a tener el factor aislado de la edad, sino que a lo mejor es una paciente que tiene algún problemita de sobrepeso, que es diabética o que es hipertensa, que tiene problemas de colesterol, etcétera. Y entonces eso pues son más numeritos de la rifa y entre más numeritos tengamos, más riesgo tenemos de pegarnos el premio, que en este momento es un premio feo, que es un embarazo complicado. Doctor, cuando usted habla de calidad de los óvulos, ¿esa calidad se mide en el éxito de ser fertilizado o de ser fecundado, perdón, es la palabra, o se mide en qué otros factores? Porque yo sí también quisiera que toquemos el tema de una alternativa que algunas mujeres, no sé aquí en el país cómo estarán los datos, pero que algunas mujeres tienen, y es el hecho de congelar los óvulos. ¿A qué se refiere con calidad? ¿A esa posibilidad de que fructifique en un embarazo? Sí, el éxito de un embarazo en fertilidad, sea en fertilidad natural o en procesos de fertilidad asistida, se puede medir de dos formas. La forma incorrecta, que es la paciente se embarazó. Uh-huh. La forma correcta es la paciente se embarazó y tuvo un bebé sano. ¿Ok? Porque a mí no me interesa, por ejemplo, meter a una paciente en un proceso de fertilidad y que se embarace de ectillizos y que a los 4 meses tenga todos en un aborto. Uh-huh. O sea, eso no es un éxito, es un fracaso rotundo. Entonces, lo que uno busca en un embarazo es que la paciente se embarace y tenga un bebé sano. Uh-huh. O sea, que ese embarazo no es solo el lograr, es como cuando uno está haciendo tiro al blanco. No es solo jalar la cuerda y soltar la flecha, sino que la flecha pegue en el blanco. Uh-huh. Si uno empieza a tirar flechas a lo loco, pues no va a lograr ninguna puntuación y por lo tanto va a perder la competencia. Igual es aquí. Entonces lo que buscamos es bebés sanos. ¿Qué es lo que pasa? Hace muchos años, un amigo que le tengo mucho aprecio, el doctor Roberto del Valle, que es ginecólogo también, presentaba un estudio hecho con estadísticas ticas, porque nosotros tendemos mucho a copiar las estadísticas de otros países. Este estudio lo presentó él con estadísticas ticas y él nos hablaba que el riesgo, teniendo como único factor de riesgo la edad de una mujer de 20 años de tener un embarazo con un bebé con síndrome de Down, era de más o menos 1 de cada 1923 embarazos. El riesgo de una mujer de 40 años de tener un bebé con síndrome de Down era de 1 en 193, o sea, era un riesgo 10 veces más alto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene aquella mentalidad del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uh-huh. Los que vemos el vaso medio lleno, podemos decir, bueno, es que el riesgo es 10 veces más alto, que torta. Los que vemos el vaso medio vacío, decimos, es más alto. Los que vemos el vaso medio lleno, decimos, bueno, de cada 193, 192 nacen bien. Y el problema es que las estadísticas son muy lindas hasta que me tocan a mí. Uh-huh. Es dificilísimo que un avión se estrelle, nadie se mata volando en un avión. Pero si resulta que el avión en que yo iba se cayó, a mí ya la estadística se me vuelve totalmente no trascendente porque me tocó a mí. Y hay que pensar, inventemos una paciente que por razones
volvemos, no médicas, por razones personales, profesionales, etcétera, etcétera, decidió ir retrasando su maternidad. Y resulta que se embarazó a los 45 años, que en este momento es muy frecuente. Y tiene un bebé con síndrome de Down. Esa es una paciente que a los 60 años va a estar cuidando a un adolescente con síndrome de Down. Y a los 70 años va a estar con un muchachito de 25 años que tiene muchísimos años de vida por delante. Y uno no sabe qué tan severa va a ser la afectación que tenga, porque en síndrome de Down hay desde muchachitos que son muy funcionales hasta muchachitos que son terriblemente dependientes. Entonces uno no solo tiene que pensar en uno como pareja, sino en el riesgo que implicaría para un bebé tener problemas. ¿Y quién se va a encargar de cuidar a ese bebé después? Hoy estamos con el doctor Luis Diego Carazo, él es ginecólogo, y estamos abordando el tema mitos sobre la fertilidad femenina. ¿Hasta qué edad puedo quedar embarazada? Bueno, este tal vez sea el principal de los mitos a derribar. Y doctor, por aquí tenemos ya una consulta de un caballero, quien no vamos a darle la identidad, y le hemos repreguntado unas cositas. Voy a decirlo al aire por si nos está escuchando y no ha visto el WhatsApp. Para poderle responder muy bien a este amigo, él nos cuenta que su esposa tuvo cáncer. Necesitamos saber a qué edad tuvo el cáncer. Nos cuenta que recibió quimioterapia y tratamientos durante 5 años. Y durante ese tiempo de tratamientos dejó de menstruar, pero ahora la menstruación volvió. Necesitamos saber qué edad tiene ahora su esposa y qué tipo de cáncer fue el que padeció. Porque la duda que él tiene es si todos estos tratamientos habrían aumentado su posibilidad o su porcentaje de fertilidad o si no le afectaron. Así que para poderle responder muy concretamente a este amigo, nos ayudaría muchísimo que nos envíe esos 3 datos, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. En este tipo de situaciones específicas hay que individualizar a cada paciente porque todas las pacientes van a ser diferentes. Entonces habría que saber si, como decíamos ahora, a qué edad fue que tuvo el problema, qué edad tiene ahora y el tipo de tratamiento y el tipo de cáncer que tuvo para poder tener una idea. Sin embargo, hay que tener muy claro que la persona más indicada para darle esa respuesta es el ginecólogo que la ve, que es el que conoce todo su caso, porque generalmente pues uno cuando le dan estas preguntas hacia el aire, lo que tiene son algunas piezas del rompecabezas, pero no las tiene todas, entonces tal vez no logra armar todo el rompecabezas y resulta que la piecita que me faltaba no se preocupe. aquí, la piecita que yo no tenía era importantísima para ver de qué era ese rompecabezas. Entonces sí, lo ideal es que consulte con el ginecólogo que la ve para que le dé lo más... la respuesta más acertada para su caso individual. Ahora, yo sí he escuchado, doctor, de casos cercanos de mujeres que han recibido quimioterapia en edades tempranas digo, a sus 30 años, quizás menos, que sí hay una afectación en su fertilidad. Entiendo que todos los casos son diferentes, ¿verdad? Usted de manera muy responsable nos lo recuerda, pero sí hay algo de cierto en esto, que la quimioterapia o radioterapia podría hacer que aunque uno esté en una edad fértil todavía, se disminuya la calidad de esos óvulos. Sí, claro. Sobre todo, bueno, tanto la quimio como la radio, pero por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene un cáncer de cuello de la matriz y se le tiene que dar radioterapia, esa paciente muy probablemente no va a poder tener más hijos. ¿Ok? Si tenemos una paciente, obviamente, con un cáncer de ovario y tuvimos que quitar ovarios, pues no va a tener más hijos. Y hay tratamientos que son hay cánceres, que son dependientes de hormonas, cáncer de mama, cáncer de endometrio, que lo que se hace es bloquear la producción de hormonas para que el cáncer no crezca, para que no se alimente, digámoslo así. Entonces los pacientes también van a ver su fertilidad comprometida. Doctor, hay un mito también que hemos escuchado por ahí, o hay una condición, vamos a ver si es mito o es realidad. Gracias. Que la mujer que ya ha tenido hijos muy joven puede con más facilidad o con menos riesgo embarazarse en edades más maduras. Yo he escuchado eso, es cierto. Sí, es muy común. Por ejemplo, dicen, es que quedé embarazada saliendo del cole, bueno, fue una sorpresa, tenía 18 años, 19, y ahora que ya soy una adulta, madura, que tengo 38, 40, incluso 42 años, quiero volver a tener un hijo. Como ya tuve hace 20 años mi primer hijo, no hay problema. ¿Qué hay de cierto en esto?
Ok, no, realmente el razonamiento no es válido. Es un mito. Es un mito. Lo que sí uno podría decir es que una paciente, por ejemplo, que ya tuvo un parto vaginal siendo joven, y probablemente su segundo parto va a ser un parto vaginal también sin complicaciones, pero eso lo estamos viendo al momento del parto, no de cómo va a ser la evolución del embarazo. Una paciente, entre más tiempo pasa, más riesgo tiene de hacer una diabetes gestacional, más riesgo tiene de hacer una hipertensión inducida por embarazo. O sea, hay otros factores que se unen. Hay que ver que la paciente es una mujer completa. No es el útero, las trompas, los ovarios, la vagina. Es una persona que, si logramos aislar la edad como el único factor de riesgo, es una cosa. Pero si tenemos que esa paciente tiene algunas otras condiciones, pues como les digo, todos esos son puntos que se van sumando. Para citarles un ejemplo, la paciente de más edad que yo he tenido embarazada fue doña Milce. Doña Milce, le estoy hablando de hace tal vez unos 25 años, cuidado y no más. Era una señora de campo, la típica señora de campo de hace 30 años, tenía 8 hijos, y me llegó a mí faltándole 2 meses para cumplir los 52 años. Me dice, Doc, ¿usted sabe que yo creo que estoy con la meno porque tengo 3 meses de que no me viene la regla? Y lo que estaba era embarazada. Y lo simpático, le fue muy bien con el embarazo y el bebé nació muy bien, dicho sea de paso. Bendito Dios. Pero me decía doña Milce, Doc, yo he tenido 8. Para mí un parto más, un parto menos. Pero usted sabe lo que es yo. A los 67 años, agarrar de las mechas con un carajillo de 15. O lo mato yo a él o me mata él a mí. Le decían, no, doña Milce, le va a ir muy bien. Y por dentro pensaba, sí, señor, este Huila le va a sacar canas verdes, júrelo que sí. Ay, 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 ay. Doctor, por acá nos preguntan justamente, bueno, dice, soy testigo de una persona que perdió un ovario y contra todo pronóstico hay 3 criaturas iluminando el hogar. Pero también, eso fue un testimonio, dice... Tal vez, Rosa, es importante Ajá. Corregir ese concepto porque está completamente equivocado. La paciente con un solo ovario puede tener todos los hijos que quiera y si no planifica probablemente va a tener más de los que quiere, porque el hecho de perder, la gente tiene la idea de que las mujeres ovulan un mes del lado derecho, un mes del lado izquierdo, un mes del lado derecho, un mes del lado izquierdo, y eso no es cierto. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, se recluta el mejor óvulo que esté disponible en el momento. Una muchachita de 15 años que pierde un ovario no le sigue viniendo la regla de mes por medio, le va a seguir viniendo la regla todos los meses porque siempre el óvulo más capacitado va a estar en el mismo ovario, pero eso no disminuye la posibilidad de fertilidad. Nos preguntan, doctor, también que para hacer la línea paralela, usted ya explicó que hay mayor probabilidad de fertilidad en los hombres a pesar de que tengan edades avanzadas, pero dice, ok, pero conforme vayamos siendo mayores, ¿cómo va esa curva? O sea, ¿a qué edad los hombres comienzan a disminuir la calidad de sus espermatozoides? Ok, esta es una pregunta capciosa, porque citemos otra cosa que tiene que ver y no tiene que ver, pero que es importante. La famosa testosterona. Nosotros empezamos a bajar los niveles de testosterona alrededor de los 28 años. ¿Ok? Y sin embargo, seguimos teniendo capacidad reproductiva. ¿Por qué? Porque en una eyaculación normal, así como la mujer ovula una vez al mes, nosotros en cada eyaculación mandamos no menos, en un hombre que está normal, de 20 millones de espermatozoides. Pensemos que esos 20 millones, 19.999.999 sobran. Ocupamos uno nada más. Entonces, aunque nosotros bajemos la producción de espermatozoides, y esos van a seguir, si en vez de tener 20 millones, reducimos radicalmente y tenemos medio millón, o tenemos 100.000, igual con 100.000 nos sobran 9.999. 99.999. Entonces, el hombre sí mantiene esa posibilidad. Bueno, aquí nos llega una consulta, también bastante valiosa, doctor. Nos cuenta el caballero que su esposa y él están pensando en otro bebé. Ella tiene 46 años actualmente y solo un embarazo hace 9 años por cesárea. Nos pregunta, ¿tenemos riesgo? Sí tenemos riesgo, como decimos. Factores de alto riesgo obstétrico, hay muchos, como les digo, obesidad, presión alta, antecedentes de parto prematuro, diabetes, enfermedades reumatológicas, cualquier cosa. Pero
la edad per se considera un embarazo de alto riesgo para arriba de los 40 años. Ok. Por acá tenemos otra consulta, dice, mi esposa sufrió de preeclampsia y tuvo retraso intrauterino. Mi hija nació antes del tiempo y con bajo peso. Ya está bien, gracias a Dios. La consulta es, ella tiene ya 35 años. ¿Un segundo hijo podría ser perjudicial para ella o para el bebé? ¿Habría algún riesgo? La paciente que tuvo una preeclampsia tiene más riesgo de hacer una preeclampsia más severa y más temprana en el embarazo. Entonces el riesgo sí existe y volvemos a lo mismo. Aquí estamos hablando de cosas generales. Cada caso va a ser individual y estamos hablando de o de probabilidades, no de posibilidad. O sea, en medicina casi todo es posible. Es posible que una paciente que tuvo una preeclampsia muy complicada con un retraso de crecimiento, que bueno, retraso de crecimiento es un término que ya nosotros no usamos porque la gente asocia retraso de crecimiento con retraso mental. Entonces ahora no decimos retraso, sino que decimos restricción de crecimiento. Si tuvimos un bebé muy pequeñito que además probablemente hubo que sacarlo antes de tiempo porque la presión estaba molestándole mucho a mamá, ¿es posible que su próximo embarazo sea un embarazo normal? Sí, pero tiene más riesgo que cualquier otra paciente que no hubiera hecho una preeclampsia en su primer embarazo de hacer una preeclampsia incluso más severa. Preeclampsia es la presión alta durante el embarazo. La presión en embarazo. el caso de la gestacional, doctor. Exactamente, esa claro. es la hipertensión inducida por embarazo. Perfecto. Ahora, vamos a ver, porque yo sé que hay muchas parejas que, doctores, dicen es que puedo más mi amor y mi anhelo por convertirme en madre y padre. Si uno se la juega, ¿cuál puede ser la consecuencia mayor, según la ciencia, de una preeclampsia en el caso puntual que nos consulta el caballero? Ok, en medicina es muy feo hablar de consecuencias mayores porque la consecuencia mayor siempre va a ser la muerte. Ok, y yo cumplí 35 años de trabajar en ginecología en abril y a mí en 35 años se me ha muerto una paciente por una preeclampsia. Pero puede pasar. Okay. Entonces, si uno busca siempre lo peor va a ser eso. Mamá y bebé. En ese caso, por dicha, bebé se salvó, pero mamá no tuvimos cómo sacarla adelante y es muy raro. Como digo, una en 35 años. Y entonces, lo importante ahí es que hay que, cuando uno toma la decisión, hacerlo de la forma más responsable posible. Entonces, conversar, volvemos, con el médico que la conoce, con el que le lleva el control, para que él, que tiene un poco más de piezas de este rompecabezas, lo arme y le pueda decir, bueno, y el riesgo suyo es leve, es moderado, es severo. Cuando uno habla de que usted tiene un 54.5% de riesgo, eso no es real. Ok, ese porcentaje uno lo puede sacar eventualmente de algún estudio que alguien hizo en otro lado y que no necesariamente se adapta a la población de nosotros, pero sí por lo menos uno le puede decir, bueno, usted tiene un riesgo más alto o más bajo de sufrir de N condición. Y siempre hay que tomar en cuenta que probablemente este ejemplo de esta persona que nos hablaba, que tuvieron un bebito prematuro o una bebita prematura de bajo peso, probablemente los primeros meses de bebé la pasaron muy mal ellos y muy preocupados y sufriendo mucho por su bebé. Dichosamente nos dice que ya bebé está bien y eso es una gran ventaja, pero puede ser que bebé no se lograra sobreponer también a esa situación. Entonces hay que pensar que ese tipo de decisiones no solo son las consecuencias que vaya a tener sobre papá y mamá, sino sobre el futuro bebé. Doctor, y ya para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones usted le daría justamente a nivel de prevención a las mujeres que, a pesar de esos riesgos posibles, deciden posponer esa maternidad? Ok, bueno. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Como les digo, idealmente los hijos deben llegar antes de los 35. Idealmente deben haber no menos de 2 años entre un embarazo y otro para permitirle al organismo de la mujer recuperarse. Pero bueno, si decidimos retrasar un poquito, lo más importante es, antes de empezar a buscar un embarazo, consultar para hacer lo que se llama una consulta preconcepcional. Revisar bien la paciente, mandarle a hacer exámenes de sangre, exámenes de orina, empezar a tomar ácido fólico, que hoy por hoy es el único medicamento que está 100% demostrado que previene malformaciones en los bebés, sobre todo de cerebro y de columna, o sea, de tubo neural,
para tratar de que en el momento en que ese embarazo se produzca, mamá esté en las mejores condiciones posibles para llevarlo adelante. Okay. Que no tenga anemia, que no tenga una infección urinaria, que si salió con toxoplasmosis, tratarle la toxoplasmosis antes, que si salió, o sea, si algún examen sale alterado, entonces corregir esa condición antes de empezar a buscar un embarazo. Los ticos en ese momento somos muy mal educados porque en general la mujer primero se embaraza y después va a la consulta. No. Y a lo mejor uno se encuentra con que tenía una displasia, por ejemplo, que no se les trató porque no se había hecho Papa Nicolau y tenía 3, 4 años de no hacerse Papa Nicolau, o es diabética y no se había hecho exámenes porque los ticos es otra costumbre, no nos hacemos exámenes de rutina, entonces uno dice, señora, ¿usted es diabética? No. Y le hace el primer examen y le sale el azúcar en 180. Me dice, no, doctor, yo no soy diabética. ¿Y el último examen cuándo se lo hizo? Ah, no, hace como 10 años. Sí, Entonces, claro, no es sí. que no era diabética, es que no se había hecho el diagnóstico. Entonces, siempre verla antes, darle la importancia que tiene la consulta preconcepcional, hacer los exámenes, empezar el ácido fólico para tratar de que más adelante todo salga de la mejor manera posible. Doctor, aquí nos consultan también por una esposa, dice mi esposa, tiene escoliosis, pero tiene 33 años, una mujer bastante joven. ¿Esto le podrá afectar el embarazo? Probablemente el embarazo no, sí es muy probable que le vaya a dar dolor de espalda, tiene que cuidarse mucho con el aumento de peso, porque que esa es otra mala maña que tenemos los ticos, a nosotros nos encanta ver a la embarazada gorda, para que se vea sanita, dicen las señoras. Y mamita, coma por 2, y le sirve como 2 adultos, no como un adulto y un bebito chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Que las pacientes tienden a aumentar mucho de peso durante el embarazo. Es importante que en un caso de estos que sabemos que de antemano que hay una patología de columna, la paciente se cuide mucho con su dieta, con su nutrición, para que aumente lo que tiene que aumentar. Y depende de qué tan severa sea o no la escoliosis, pues sí le va a maltratar la espalda un poco, pero no es una contraindicación. Perfecto. Ok. También aquí hay otra consulta que me parece muy válida porque aunque desde el inicio comenzamos hablando y creo que una de las grandes conclusiones es que luego de los 40 médicamente ya es considerado embarazo de alto riesgo, ¿qué pasa cuando una paciente tiene 44 años y es sumamente sana, doctor? Y quiere convertirse en mamá a través de un embarazo, ¿verdad? Ya sabemos que la maternidad se puede ejercer sin embarazarse, pero quiere embarazarse. Ok, volvemos a lo mismo. Es como una rifa. Entre más numeritos de la rifa tengamos, más riesgo de pegar el premio, que en este caso volvemos, es un premio feo, que sería un embarazo complicado. Ella tiene un numerito, ese numerito no se lo va a poder quitar de encima. Y entre más tiempo pase, pues el numerito se va haciendo más grande. Entonces es importante que si toma la decisión, la tome lo antes posible, que se asesore con su ginecólogo. Les insisto, la misión que Dios le dio a las mujeres en este planeta es complicarnos la vida a los ginecólogos. Todas son diferentes, todas reaccionan diferentes. Uno no puede agarrar a las pacientes con una receta de cocina y hacerles a todas lo mismo, porque cada ser humano es diferente, cada ser humano vive una realidad diferente, tiene aspectos diferentes de salud, de personalidad, de todo. Entonces uno tiene que individualizar cada caso y dar un tratamiento lo más personalizado posible. Y 46 años no es la mejor edad. Yo sé que a uno le encantaría, la paciente lo que quiere que uno le diga es, señora, tranquila, todo va a salir bien. Y sería poco responsable. Ahora, volvemos a lo mismo. La gran mayoría de los embarazos de pacientes de 46 años salen normales. Pero el riesgo de complicación es más alto. Okay. La gran mayoría de las personas que manejan borrachas los viernes en la noche no se estrellan, pero tienen un riesgo más alto de estrellarse. Ay, Jesús. Sí. Entonces Ay, hay que pensar que hay que verlo así. Esto no es como prender y apagar la luz. No es se complica, no se complica. Sí. Es riesgo de una cosa o de otra. Bueno, doctor, más que agradecidas, como siempre, con su compañía. Y yo al inicio le preguntaba, ¿quién hace más consultas, población femenina o masculina? Y se lo hice porque sabía que iba a ocurrir esto y agradezco muchísimo que todas las consultas de hoy, o al menos casi todas las que yo leí al menos, vienen de caballeros. Les agradecemos mucho que participen con nosotros, que sientan la confianza de hacerlo, doctor. Y si quieren acercarse a usted para una consulta, ¿dónde lo podemos localizar? Mire, yo tengo 2 consultorios, uno en el Hospital La Católica, frente a los tribunales de Goicoechea. El número sería 2246-3394. Y el otro en Heredia, en la Torre Médica Naos, que es en la esquina noreste del Hospital de Heredia. El número es 4080-2636.
Perfecto. Igual me pueden localizar por redes, en Instagram está como DR Carazo, Ajá. y ahí está toda la información. También hay canal de Facebook, hay canal de YouTube, por todos lados. Yo no me cuesta mucho perderme, yo soy como un gato. Ok, gracias. Muchas doctor. gracias, doctor. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.